Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nuestra primera cápsula de nuestro curso de Derecho Laboral. Yo normalmente voy subiendo este tipo de cápsulas para ayudarles un poquito con el entendimiento de los conceptos de la semana y también para darles un poquito más de cercanía a lo que es nuestra modalidad de estudio. Las cápsulas son cortas, máximo 15 minutos, donde abordo un tema en específico. Sin perjuicio de ello, de que las cápsulas las voy creando yo, ustedes tienen la libertad de poder de repente mandarme un mensaje o dejarme en el foro, ahí, profesor, no entiendo tal tema y tal vez yo con el tiempo suficiente les pueda crear una cápsula efectivamente respecto de ello. Así que siéntase la libertad de pedirme esas cosas o incluso si no puedo hacer una cápsula específica les mandaré un audio individual para que ustedes lo vayan entendiendo. Esta primera cápsula, referida a lo que es el derecho al trabajo, vamos a abordar dos tópicos o dos temas importantes que son el concepto de derecho al trabajo y las características del mismo. Eh, Vamos entonces con ello. Según el profesor William Teller y el profesor Patricio Novoa, se puede definir el derecho al trabajo como la rama del derecho encargada de regular las relaciones laborales con consecuencias jurídicas. Es una definición bastante escueta, que al fin y al cabo dice en términos súper simples que es la rama del derecho que regula la relación que surge entre un trabajador y un empleador producto de un contrato de trabajo. Ahí hay una definición que podríamos dar propiamente tal. Por su parte, el profesor Francisco Walker dice que es el conjunto de teorías, normas y leyes destinadas a mejorar las condiciones económico-sociales de los trabajadores de toda índole y arreglar las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores. Podríamos llamar este tipo de definición un poquito más conceptual, filosófica, desde el punto de vista de que busca mejorar las condiciones económicas sociales. Hay algunas normas que efectivamente tienen ese índole, pero principalmente las normas del derecho del trabajo son normas de carácter tutelar. O sea, normas que están creadas y destinadas a de alguna forma eliminar esta diferencia de poderes que existe entre el trabajador y el empleador. Por lo mismo se podría definir de muchas formas, pero podríamos decir que ese conjunto de normas que viene a regular eh, la disparidad de poderes que existe en la relación político, o sea, la relación jurídico-laboral existente entre trabajador y el empleador, en virtud del cual de alguna forma se establecen límites mínimos y máximos en favor de este último. Y eso más o menos podría ser, pero hay muchas otras definiciones que ustedes van a poder encontrar. Lo importante es que entiendan que al fin y al cabo es un derecho que no es ni privado ni público. Hay algunos que dicen que es público, a mi parecer es un mixto, un híbrido, pero la mayoría dice que sería un público, desde el punto de vista de que se aplica al Estado, el Estado ingresa acá. Pero hay relaciones laborales de privados también, más que nada el tema de la definición es una cuestión mucho más conceptual de qué es lo que queremos de un derecho al trabajo. ¿Cuáles son sus características? Más allá de las que aparecen en su apunte, yo les voy a señalar las características que podríamos decir son mayormente aceptadas por la doctrina del derecho laboral. En primer lugar, encontramos como letra A que es un derecho nuevo. ¿Qué significa que sea un derecho nuevo? Bueno, sin perjuicio de que surge la disciplina como derecho laboral en Chile, más o menos alrededor de los años 1890 y tanto, con las primeras normas de carácter laboral, con el gran auge de 1924 y las reformas eh, laborales del presidente Alessandri, eh, para el derecho es una rama del derecho nueva. Pensando, por ejemplo, que el derecho romano y nuestro derecho civil del día de hoy es un símil, su origen está en el derecho romano, entonces es un derecho muy antiguo, el derecho civil. Y de hecho, el derecho laboral se encontraba comprendido antiguamente dentro del derecho civil y otras normas esparcidas en el derecho, como el derecho comercial y esas cosas. Eh, Se gesta o ha desarrollado muy rápido desde más o menos el término de la Primera Guerra Mundial, donde producto de los grandes problemas económicos que fueron surgiendo y también los grandes abusos que habían, se debió o se dio en el mundo en la necesidad de reglamentar estos abusos que existían. Luego, como ya les había adelantado, se puede decir que es un derecho tutelar o un derecho tutor de los trabajadores dependientes, toda vez que a los trabajadores dependientes, o sea, aquellas personas que prestan un servicio intelectual o material en favor de otra persona que lo remunera por esto, pero que el trabajo es bajo subordinación e independencia. A ellos se les aplica y a ellos protege. Por eso es un tutelar o tutor de trabajador dependiente. Es un
derecho referido generalmente al ámbito privado económico-social, se dice por ahí por algunos autores, aunque en ocasiones regule principalmente o totalmente las relaciones de trabajo que se dan en empresas, establecimientos o servicios del Estado. Esto es netamente porque cuando uno ve el artículo 1 del Código del Trabajo, comienza diciendo que se aplicará a todos aquellos trabajadores que tengan un contrato de trabajo, se regulará por esta situación, excluyendo a los trabajadores del Estado, pero volviéndolos a incluir después diciendo que si estos no tienen una norma especial o aquello que no está incluido en la norma especial, vuelven a ser regulados por el Código del Trabajo de los funcionarios. Es un derecho de rápida evolución. Bueno, es joven y además evoluciona muy rápidamente. ¿Por qué? Porque los cambios sociales, las situaciones sociales, las necesidades básicas de las personas van mutando muy rápido. Y por tanto también avanza muy rápido la situación. Luego, muy de la mano con esta rápida evolución, está que es un derecho inconcluso, que lo vamos a ver en la próxima, pero ahora aparece también que es un derecho de orden público. ¿Por qué es un derecho de orden público? En el mundo del derecho vamos a encontrar dos grandes separaciones de los derechos, que son el derecho público y el derecho privado. Y dentro de estas normativas también aparecen las leyes que son de orden público y de orden privado. La principal importancia de que el derecho laboral sea una normativa de orden público significa que no es un derecho disponible para las partes, no es un derecho al cual yo pueda renunciar, porque como está establecido en favor de una parte, que es el trabajador, y el empleador pudiera de alguna forma exigir al trabajador que firme algún documento, eh, no se puede renunciar, a pesar de que haya voluntad incluso del trabajador. Por ejemplo, en el caso de un trabajador que le diga, no me pague las cotizaciones previsionales y dame enteramente el dinero a mí. Es una norma de orden público que no puede ser obviada y que incluso a pesar de que se obvie, después el empleador puede verse obligado a pagarla a pesar de que les pagó por mano. ¿Por qué? Porque no está permitido su renuncia. Eso es que sea de orden público. Es un derecho inconcluso muy de la mano con su evolución, que significa que está incansablemente evolucionando hacia adelante, o sea, incansablemente perfeccionándose. No cumple de manera, podríamos decir, exacta siempre con lo que todos queremos, por el tema de los mercados, por el tema de las negociaciones de las leyes, o porque simplemente a veces la ley solamente puede establecer mínimos o máximos, como es el tema de las 45 horas semanales y que ahora estamos discutiendo con las 40, como es el tema del ingreso mínimo remuneracional, que estamos en 400, en enero en 410 y así. Entonces, todas esas situaciones hacen que este derecho esté en constante perfeccionamiento. Producto de lo mismo, de su gran evolución, de su constante perfeccionamiento, es que a veces se considera un derecho imperfecto. Pero no imperfecto desde el punto de vista de que le falten cosas, sino que como tiene que evolucionar muy rápido, tiene que moverse muy rápido, nos sucede que a veces la técnica legislativa no es tan efectiva, no es tan correcta, existen algunos errores que permiten de alguna forma problemas de interpretación, que permiten, por ejemplo, la necesidad de que se dicte otra ley que regule esta situación, que interprete de manera correcta. Pero eso es netamente porque a veces es mucho mejor dar un derecho a medias que seguir sin dar ese derecho, porque lo podemos corregir. El legislador puede dictar una ley posterior que regule y arregle todo. Eh, por último, también se considera que es un derecho garantizador de derechos básicos irrenunciables, muy de la mano con el carácter de orden público, pues más bien es de carácter supletorio de la voluntad de las partes, lo que ha acelerado su separación del derecho tradicional. ¿Qué significa esto? Que normalmente el derecho del trabajo no es que regule todo, sino que lo que hace es decir, bueno, cuando el trabajador y empleador no digan algo que es de suma importancia, yo lo voy a suplir con la ley. Por ejemplo, si no se dice nada en cuanto al ingreso mínimo, o el valor que va a tener como sueldo base, se entiende que es el ingreso mínimo. Si no se dice nada con cuál va a ser el valor respecto de las horas extras, se entiende que es el mínimo legal, que es el 50% de recargo sobre el ingreso base. Si no se dice nada sobre las horas de trabajo, se entiende que es el máximo de las 45 horas semanales, etcétera. De esa forma, dice la ley, tal vez no puedo arreglar todo, pero sí puedo establecer que no existan abusos en estos mínimos o máximos. Por eso es garantizador de derechos básicos irrenunciables. Eh, Bien, eso en cuanto al concepto y las características mayormente reconocidas por la doctrina dentro de lo que es el derecho eh, del trabajo. Y ya para la próxima cápsula vamos a ver los principios del derecho del trabajo, que son, podríamos llamar, la piedra angular de este derecho y donde surgen todas las normas y tienen que amoldarse a ellas. Nos estamos viendo dentro de esta semana. Cuídense mucho. Ha sido un gusto.